Parece que cada evento importante en la historia humana y cada figura histórica relevante están ocultos en la Biblia, como si fuera un texto de múltiples capas que contiene un complejo código secreto. Estos secretos no solo se refieren al pasado, sino que también abarcan el futuro e incluso nuestra propia vida. Esto no es un complot de novela policíaca, es una teoría sobre la Biblia. Aquellos que creen en el código bíblico sostienen que en el hebreo original hay mensajes ocultos, predicciones sobre la historia que se pueden descifrar usando un método especial de decodificación. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Puede este antiguo texto predecir el futuro? ¿Podría conocer detalles como cuándo naceremos y moriremos? Amigos, no olviden que tenemos un canal de Telegram, donde discutimos hechos históricos muy interesantes y también exploramos teorías de conspiración globales. Estamos muy interesados en estos temas, así que únanse a nosotros a través del enlace en la descripción de este video o en los comentarios fijados. Durante miles de años, pensadores, sabios, líderes espirituales y documentos proféticos han considerado que cada decisión que tomamos podría estar escrita en un texto divino. En 1994, el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, recibió una advertencia sobre una amenaza contra su vida. Lo sorprendente es que esta advertencia provino de una fuente inesperada, un supuesto código secreto escondido en la Biblia. Sin embargo, ignoró la advertencia, y un año después fue asesinado. Lo impactante es que en la Biblia se predice su asesinato, incluyendo su nombre y la fecha. Estos textos antiguos, escritos hace miles de años, parecen contener encriptados los eventos más importantes del mundo. Esto ha llevado a algunos a considerar el llamado Código de la Biblia como algo alarmante. Pero, ¿qué es realmente el Código de la Biblia? Un erudito del siglo XV, conocido como el genio de Vilna, afirmó que todo lo que fue, es y será, hasta el final de los tiempos, está contenido en la Biblia, desde la primera hasta la última palabra. Es posible que estos textos puedan predecir acontecimientos con miles de años de antelación. El Dios de Abraham, central para el cristianismo, el islam y el judaísmo, tiene más de 4.000 millones de seguidores en todo el mundo. Desde el principio de los tiempos, las personas han intentado encontrar el sentido de la vida y respuestas a sus preguntas a través de la interpretación de textos religiosos, símbolos y alegorías. Sin embargo, algunos especialistas en informática y matemáticas han encontrado algo realmente interesante oculto en estos textos. El Antiguo Testamento fue escrito hace aproximadamente 3.000 años y, según se cree, ha permanecido sin cambios hasta el día de hoy. Amigos, a menudo comentan que las Biblias de hace miles de años pueden no ser exactamente las mismas. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia no es un solo libro, es una colección de libros. Algunos de estos textos tienen más de 3.500 años. Puedes comprobar esto en Internet, y verás que muchos estudios coinciden en que los 24 libros del Antiguo Testamento contienen algunos de los escritos más antiguos que existen. A lo largo de los siglos, su contenido parece haber sido cuidadosamente preservado. Si al transcribir el Antiguo Testamento se cometía algún error, los copistas tenían que rehacer todo desde el inicio. ¿Por qué tanta precisión? Algunos creen que cambiar las palabras de Dios habría sido considerado blasfemia, pero quizá haya otra razón. Es posible que, en el texto, estén ocultos mensajes secretos de Dios o de alguna otra entidad. En el siglo X, un erudito llamado Rabbi Vaya encontró un mensaje secreto en el libro del Génesis. Lo que hizo fue seleccionar 4 letras, luego saltar 42 letras, elegir otras 4, y así sucesivamente. Al unir estas letras, descubrió un mensaje sobre la creación de la luna. Este mensaje también mencionaba que la duración de los meses lunares es exactamente de 29 días y medio, un descubrimiento asombroso, ya que la NASA no confirmó esta precisión hasta 1996. ¿Cómo pudieron calcularlo con tanta exactitud en esa época? Un rabino llamado Menahem Mandel, subdirector del Departamento de Comunicaciones, sugirió que se usaran letras en un orden específico para crear nuevas palabras. Lo llamó el código ELS, Equidistant Letter Sequence, o secuencia de letras equidistantes. Más tarde, otro rabino, conocido como Ben Ascher, tomó este método y demostró que, si seleccionabas letras o grupos de letras y saltabas un cierto número, podrías descubrir otros mensajes ocultos. Así,
Se podía crear una nueva palabra desde el comienzo del texto. Era un proceso complicado y tomaba mucho tiempo, pero las computadoras facilitaron enormemente el trabajo. Con el tiempo, las computadoras incluso lograron procesar códigos de acceso más complejos, al agregar reglas adicionales, letras específicas y compensaciones. Estas técnicas permitieron la creación de largas cadenas de texto, que luego podían dividirse en líneas de diferentes longitudes. Esto facilitaba la búsqueda de nuevos mensajes ocultos al examinarlos horizontal, vertical y diagonalmente, como en un rompecabezas de palabras. En 1985, un grupo de matemáticos, entre ellos Eliyahu Rips, Doron Bitstum y Joab Rosenberg, utilizó este método en una serie de experimentos que llamaron el Proyecto de los Grandes Rabinos. Decidieron poner a prueba el sistema ingresando una lista de personajes famosos de la Enciclopedia Bíblica de Personajes Famosos de Israel. Lo sorprendente fue que los nombres de estos personajes, que vivieron cientos o incluso miles de años después de que se escribiera la Biblia, aparecían en ella. El equipo ingresó los nombres en la computadora y solicitó que el sistema buscara coincidencias en los códigos de acceso y en las tablas. La computadora exploró el texto horizontal, vertical y diagonalmente, buscando fechas que coincidieran con cada nombre. Y, sorprendentemente, los resultados fueron impactantes. No solo encontraron nombres en la Biblia, sino también las fechas de nacimiento y muerte de esas personas, y estas coincidían con exactitud. Al final, se identificaron los nombres de 166 personas encriptadas en la Biblia, lo cual es sorprendente, pues estos nombres fueron escritos miles de años antes de que esas personas nacieran. El Dr. Rips comentó que la probabilidad de que esto ocurriera por accidente era de aproximadamente 1 en 1.000.000. Para él, no había duda de que el código de la Torá realmente existía y no era mera coincidencia. Los científicos publicaron sus hallazgos, lo que desató una gran controversia. Varios expertos intentaron encontrar errores en el estudio, pero nadie logró refutar los resultados. Para comprobar si esta información podía ser solo una coincidencia, otros investigadores analizaron diferentes textos, como el diccionario Webster y grandes novelas como Guerra y Paz y Moby Dick, buscando patrones similares. Sin embargo, los códigos en estos libros no funcionaron de la misma manera que en la Torá. La intriga aumentó aún más cuando, en 1997, la teoría fue nuevamente puesta a prueba en un experimento exhaustivo de 440 horas. Esta vez, el experimento fue realizado por Harold Gans, un criptógrafo matemático de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Su objetivo era refutar el código bíblico y, para ello, creó su propio programa informático. Sin embargo, los resultados fueron sorprendentes. No solo encontró nombres de personajes bíblicos junto a las fechas de nacimiento y muerte, sino también lugares específicos de nacimiento y muerte. En su artículo, Gans describió estos resultados como estadísticamente significativos, confirmando que el código estaba, efectivamente, oculto en la Torá, especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Este tipo de códigos no se ha encontrado en ninguna otra obra. En 1990, el Dr. Rips ya estaba intrigado por la impactante idea de encontrar información sobre personas en los textos bíblicos, incluyendo aquellos que habían vivido hacía 100 años. Sin embargo, comenzó a preguntarse, ¿podría la Biblia contener información sobre personas que aún estuvieran vivas en 1990? Por ejemplo, el nombre de Saddam Hussein, quien en ese momento era una figura importante en el escenario mundial. Movido por la curiosidad, el Dr. Rips decidió incluir el nombre de Saddam Hussein en su programa de búsqueda y ver qué ocurría. Para su sorpresa, el nombre de Hussein aparecía en el código, y no solo eso, el código revelaba que él atacaría a Israel en 3 semanas. Y, efectivamente, Saddam Hussein lanzó un ataque. El programa también reveló otras curiosidades. Por ejemplo, al sumar ciertas letras del nombre del presidente Kennedy, aparecía la inscripción morir. Además, al observar el código relacionado con Shakespeare, se mencionaban conexiones con Hamlet y Macbeth, como si hubiera referencias ocultas a sus obras teatrales. Un periodista estadounidense llamado Michael Drosnin, que cubría el conflicto de Oriente Medio, escuchó sobre el trabajo del Dr. Rips mientras estaba en Israel. Escéptico por naturaleza,
Drosnin dudaba de la existencia de mensajes divinos ocultos en la Biblia, pero la historia le intrigó y decidió estudiarla más a fondo. Su primera reunión con el Dr. Rips estaba planeada para durar solo 1 hora, pero acabó extendiéndose, ya que Drosnin quedó atrapado por el fascinante mundo de los códigos bíblicos. Durante los años siguientes, trabajó junto con el Dr. Rips en el descifrado de más de 1000 eventos históricos ocultos en el Antiguo Testamento. En el Génesis, Dios le dice a Abraham: «Mira el cielo y cuenta las estrellas». En el código oculto, se halló una fecha cifrada, el 20 de julio de 1969, junto con las palabras nave espacial. También se encontraron frases como crisis económica, depresión y acciones, todas cruzadas con el año 1922. En mayo de 1994, las publicaciones de noticias alrededor del mundo hablaban mucho sobre el cometa Shoemaker-Levy. Los científicos especulaban acerca de su posible colisión con Júpiter. Al buscar en el código de la Biblia, se encontró el término exacto colisión Shoemaker-Levy con Júpiter y, sorprendentemente, también la fecha exacta de la colisión, el 16 de julio de 1994. Ese mismo año, el primer ministro de Israel era Yitzhak Rabin, y, una vez más, el código ofreció resultados inquietantes. Los nombres de ciertos sujetos de prueba aparecían junto con la frase «lo matarán». En hebreo, la fecha señalada era 5756, que correspondería a un momento que ocurriría en unos meses. Este número también podía interpretarse como «cambiarás todo», lo cual parecía implicar la posibilidad de que el destino pudiera alterarse. Preocupado, el Dr. Rips envió un mensaje de advertencia al primer ministro. Sin embargo, Rabin lo ignoró y, lamentablemente, ese mismo año fue asesinado, tal como lo indicaba el código bíblico. Este hecho parece evocar el principio de incertidumbre del cual habló Heisenberg y que el famoso físico Stephen Hawking resumió diciendo que la mecánica cuántica no predice de manera exacta. El resultado específico del experimento no es que prediga un solo futuro, sino que revela muchas posibilidades diferentes, indicando la probabilidad de cada una de ellas. La Biblia, en cierto sentido, tampoco funciona así. En lugar de predecir un único futuro específico, cuando le haces una pregunta, parece darte una serie de posibles respuestas. Esto ha llevado a algunos a sospechar que podría tratarse de un tipo de código cuántico. Sin embargo, lo curioso es que parece ser solo la Torá la que posee esta capacidad. ¿Por qué será? La Torá comprende los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, y también los primeros del Antiguo Testamento cristiano. Estos libros tienen algo especial que los distingue del resto. Su origen está envuelto en un velo de misterio. Sabemos sobre ellos a través de leyendas, registros históricos y especulaciones. Tradicionalmente, estos 5 libros, conocidos bajo el nombre general de Torá, fueron presentados en forma de un único documento en el monte Sinaí, en Egipto. En las versiones originales de la Torá se utilizó el alfabeto hebreo. Es interesante que cada letra en este alfabeto esté asociada con un número determinado, aunque el origen de estos números sigue siendo un misterio. En el contexto del código de la Biblia, estas letras hebreas se convierten en números. Esencialmente, todo se trata de reemplazar letras por números en el texto. Esto es como si elimináramos todos los espacios y signos de puntuación, ya que, originalmente, la Torá fue escrita hace más de 3000 años en esta forma compacta y sin pausas. Este proceso implica obtener una secuencia de números, dispuestos en una cadena larga o en una matriz que contiene exactamente 3 millones de números. La computadora, entonces, puede realizar todo tipo de acciones con esta matriz dinámica, ya que cambia dependiendo de lo que se le pregunte. Inicialmente, la matriz contiene 64 columnas de números, con 4000 en cada una. Sin embargo, es posible cambiar la alineación de las columnas y filas según sea necesario, basándose en ciertos datos científicos, como los códigos de acceso de los que hablamos anteriormente. Esta es, en resumen, la idea principal. Imaginemos que deseas encontrar una palabra o una letra específica en la Torá usando un código de acceso. Podrías comenzar desde el inicio del libro, en este caso, el Génesis, y contar hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, al usar un código de acceso de 50 para el Génesis, comenzando desde la primera letra en hebreo, salta 50 letras y encuentras una T.
Luego saltas otras 15 letras y obtienes una O. Si continúas saltando un número específico de letras, eventualmente podrías llegar a la palabra Torah. Este es solo un ejemplo simple de cómo funcionan los códigos de acceso. Se utilizan para buscar palabras o letras específicas en la Torá, pero también pueden emplearse para otros fines. Lo importante es saber cuántas letras saltar cada vez y desde dónde empezar. Según el autor griego Greg Braden, un experto en espiritualidad y en el potencial humano, la belleza de los códigos de la Torá reside en su capacidad para proporcionar información sobre las enormes posibilidades de nuestra existencia. Braden sostiene que, al revelar estos secretos, podríamos llegar a comprender una nueva historia de la humanidad, que habla de nuestra conexión con la matriz principal de la realidad, ya sea en eventos globales o en detalles cotidianos. En la vida, todo lo que ya hemos experimentado está codificado en un antiguo código bíblico, que actúa como un mapa del tiempo. Al aprender sobre este código, desbloqueamos un nivel fascinante de la complejidad de nuestro universo. Descubrimos que la realidad misma está hecha de tiempos, y que incluso nuestros destinos personales pueden ser revelados de maneras que desafían nuestra visión tradicional. Este código, escondido en textos antiguos, despierta nuestra curiosidad y nos empuja a entender nuestra compleja Matrix. La capacidad de descifrarlo nos da la posibilidad de interactuar con él y determinar nuestro camino futuro, tanto como individuos como especie. Amigos, muchas gracias por el tiempo que pasaron con nosotros. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Me esfuerzo mucho por ti y por mí, y tu apoyo es una gran recompensa. Me despido, deseándote lo mejor. Hasta pronto.